Iván Barrantes, encantado de saludarte y recibirte en el programa Reto Siglo XXI. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Y pues aquí, a las órdenes, para hablar de lo que quieras. ¿Ah? Bueno, y hablemos primero del gobierno, Ujú. el nuevo partido político, que fue un emergente interesante, ¿verdad? Por una situación que está pasando en muchas partes del mundo, ¿verdad? Sale un líder que, digamos, aglutina gente con un discurso eh, un poco anti, ¿cómo se dice? Antisistema. Antisistema, sí. Y, Mira, bueno, y sí. eso es una persona que trae eh, muchos años de estar en un banco internacional, entonces tiene un estilo muy especial. Yo estuve de ministro y venía del sector privado y sigo en el sector privado, pero a uno le cuesta mucho adaptarse al principio de la conciliación, de la negociación, eh, porque esas habilidades blandas no son tan fáciles No de son tan lograr. fáciles, es correcto. No es cualquiera que las puede No es realmente. cualquiera ¿Ah? y comprender que en el gobierno se puede hacer lo que está permitido nada Así más. es, No es igual que en el sector privado, así es, así que es. uno hace lo que, lo que está dentro de la ley, pero no está tan limitado. Hablemos un poco de este Ok, fenómeno. sí. Bueno, vamos a regresarnos un poco a la campaña porque ahí está la génesis. Y es que la campaña de esta elección del 2022 está marcada por lo que ha sido, yo me atrevo a decirlo, el peor gobierno de la historia de los últimos 50, 70 años de este país, que es el gobierno de Carlos Alvarado. Un gobierno que a su salida ya prácticamente, Carlos, sus negativos eran ya estratosféricos, con una frustración a nivel del entorno social, sumado con todo el efecto de la pandemia, o sea, un estado negativo total lo que había en esta sociedad y donde había un endoso a la figura presidencial de una falta de liderazgo y de capacidad de acción para revertir o cambiar esas cosas. Hay que recordar que esta sociedad es presidencialista, o sea, la figura del presidente es una especie de mesías que todo lo hace, todo lo puede. Entonces, en la cabeza del colectivo, el presidente hace o no hace. Si el país está mal, el presidente no lo está manejando bien, si el país está bien, el presidente lo está manejando bien. O sea, hay una correlación entre estado de ánimo, estado social y la figura presidencial, régimen presidencialista. Entonces, al final del gobierno de Carlos Alvarado, pues sí, había una crisis muy fuerte a nivel de déficit de confianza en el sistema, falta de credibilidad y una consigna de que el siguiente gobernante tenía que ser un gobernante con capacidad y experiencia, que eran las variables que le endosaban a Carlos Alvarado como ausentes en su gestión. Un tipo muy joven y que para la gente no demostró capacidad. Entonces, mucho de la elección se jugó en esa cancha de juego. Por eso José María Figueres, a pesar de sus negativos, jugaba, porque uno no le puede creer y tal vez no puede confiar, que es lo que dice la gente en él, pero todo el mundo le reconoce su capacidad y experiencia. Entonces jugaba bien, un tipo como Álvarez de Santi, que estuvo ahí piropeando con la candidatura, jugaba bien ahí en ese terreno de juego. Figuras como Rodrigo Arias jugaban bien en ese terreno de juego, porque la gente estaba demandando capacidad y experiencia. En algún momento del partido, los conceptos de credibilidad y confianza empiezan a tomarse la agenda. Y ahí es donde aparece la figura de Linet Saborío y se fortalece la fuerza o la fortaleza, valga la redundancia, de Fabricio Alvarado. Que tal vez no son figuras fuertes, ¿verdad?, en liderazgo, pero sí generan mucha credibilidad y confianza por las características de esto del mundo de los valores, la familia, en el caso de Linet por ser mujer, etc. En el tramo final de la campaña, a raíz de los fenómenos o de los sucesos de Cochinilla y Diamante, que fueron tremendos escándalos a nivel de corrupción, la agenda se la toma fuerza, entereza, golpear la mesa, el líder fuerte, el hombre fuerte.
El que viene a acabar con la corrupción. Exactamente. Y ahí que ya habían existido algunos trazos, ¿verdad? Algunos indicios con la candidatura de Juan Diego Castro en el 2018, que obtuvo 8% de la votación, es donde empieza a surgir el fenómeno Chávez, que fue una candidatura que se mantuvo ahí entre el 3 y el 5, y a partir de diciembre empieza a levantar a raíz de este fenómeno, que es el cambio de prioridades en la cabeza de los individuos, lo que yo llamo la demanda del mercado. Toda demanda tiene oferta. Entonces, si hay una demanda por fuerza, por golpear la mesa, por macho alfa, quien satisfacía esa demanda era la figura de Rodrigo Chávez. Eso nosotros en la campaña de Fabricio Alvarado lo detectamos muy bien y nos preocupaba porque la figura de Fabricio no es la figura de un hombre fuerte, ¿verdad?, que golpea la mesa. Tratamos ahí de darle un poco ese aire cuando nos inventamos la campaña contra el comunismo y Villalta, que la gente me decía, pero ¿por qué le pegan a Villalta? Porque es como el enemigo natural de la propuesta fabricista, entonces para que al hombre se le diera energía y tratara de competir con ese fenómeno que venía creciendo semana a semana, y que fue imposible detenerlo, Jorge, porque en estas cosas, y yo siempre lo he dicho, los que trabajamos en esto no hacemos presidentes, eso es mentira, el que diga eso es porque quiere cobrar caro. Lo que sucede en este trabajo es que se dan circunstancias. Ahí sí, uno las puede manipular, eso sí, uno las puede aprovechar, o uno puede ir a destruirlas si ve que esas circunstancias afectan el performance con el que uno trabaja. Por eso el tema de las encuestas a mí me da un poco de risa, porque mucho del mundo donde yo vengo lo acostumbran a uno de cuando le llegaba el informe Nielsen y el market share había bajado 5 puntos, ese no era el problema, esa es la manifestación final, ya usted no puede hacer nada ahí. Usted tiene que entender por qué ese número se está dando. O sea, los números son blanco y negro, pero detrás de ellos hay un montón de cosas, hay un montón de piel y de sentimientos y de emociones, y es lo que uno tiene que entender. O sea, ¿de qué le servía a uno ver que Chávez venía subiendo y no tener la explicación de eso? Cuando uno entiende la explicación y uno ve lo que tiene y lo que puede, uno dice, está complicado, y esto entonces hay que irlo a lo táctico, al trabajo de campo, apostando a la estructura, pero en estas cosas, y regresando al tema de las circunstancias, hay circunstancias que ya son inevitables, son energías y fuerzas sobrenaturales inclusive, es cuando y si ustedes lo ven bien, las últimas 3 elecciones de este país se han definido en la última semana. En el caso de Luis Guillermo Solís, que me tocó, eso lo definimos en los últimos 15 días y especialmente la última semana, ganando la primera vuelta. Carlos Alvarado, en la segunda vuelta, Fabricio lo tenía cocinado, y en los últimos 15 días, a raíz de un fenómeno como fue el tema de la Virgen de los Ángeles, hubo una fuerza sobrenatural que empujó la candidatura. En el caso de Chávez fueron la última semana, inclusive el último día de debate, que fue el debate de Teletica, todavía le llevamos unos punticos arriba, y ese día que parecía que lo habían golpeado, más bien terminó de consolidarse como el hombre fuerte que el mercado demanda. ¿Por qué? Porque ya no hay fidelidad de marca, como antes. Usted era liberación, usted era liberación. Usted era unidad, era la unidad. Ya no hay fidelidad de marca, entonces hay una volatilidad de mercado muy fuerte en la cual se da muy fuerte lo que llamamos la venta por impulso. Como cuando usted entra al supermercado, usted va programado con una lista y termina llevándose como un 30% de cosas más, porque hay una serie de emociones y de sensibilidades, porque uno es muy sensorial, que lo terminan induciendo a el mercado electoral, entendiéndolo como un mercado como cualquier otro, tiene esas características y es muy emocional. Es muy emocional porque en la mente del sujeto está en juego su futuro, está en juego su situación, está en juego el problema que pueda tener ahora, problemas de hipoteca, de carro prendario, de que no le alcanza la plata, etcétera, etcétera. Y máxime, entonces, en un ambiente post-pandemia, bueno, ahí no estábamos post-pandemia, todavía eran rezagos, pero había mucho efecto, mucho problema a raíz del tema de la pandemia, de una gestión de gobierno mediocre. Entonces la gente tenía unas expectativas que estaban asociadas o terminaron asociándose a la imagen de un hombre fuerte, de un líder fuerte, que fue lo que terminaron eligiendo. Y eso continúa, y ahí vamos a entrar ahora sí, al personaje. El presidente, que es un hombre muy inteligente, muy preparado, y no hablemos de preparado desde el punto de vista intelectual, lo que tiene un doctorado en economía, muy preparado en cuanto a mundo. Estamos hablando de un tipo que trabajó 30 años en el Banco Mundial, que estuvo asignado, creo, como en 70 países, que habla 5 idiomas, que se ha reunido con dueños de un país para negociar cosas, que puede estar en la capacidad de entrar a un restaurante y pedirte el mejor vino, el más caro, y le ponen 7 cubiertos y creo que vas a saber usar cada uno. O sea, no es Barrantes ahí a ti yo 8,
Entonces es un tipo que rápidamente entiende que la necesidad del mercado, lo que demanda el mercado es la figura de un hombre fuerte. Por eso es que en los primeros 3, 4 meses dio la impresión que continuaba en campaña, porque él tenía que consolidar esa imagen de hombre fuerte. ¿Por qué? Porque en esencia él no tiene un proyecto político, no tiene un partido, no tiene cuadros, no tiene un plan de gobierno real. O sea, usted lee el plan de gobierno del Partido Progresista Socialdemócrata y creo que es el más realito de todos, de los que punteaban por lo menos. Entonces en esencia no hay un proyecto político. Cuando usted no tiene proyecto político, no tiene capital político, usted tiene que construirlo de algún lado para que en el momento en que usted quiera llevar a cabo su proyecto, su idea, tener piso. Si no, se cae, políticamente hablando. Máxime con una representación legislativa de 10 diputados, minoría, y 10 diputados pues bastante light, porque de nuevo, eso es una campaña, eso es una candidatura que se arma en función de un resultado donde yo le puedo firmar donde quiera que 10 diputados no estaba en la lista, o sea, no estaba en la mente. 3, 4 tal vez. Entonces cuando tiene esa concepción, no necesariamente lleva gente de mucho peso, sino que llenan los espacios, ¿verdad? Entonces si no tenés capital político, si no tenés fuerza dentro de la ecuación, vos tenés que apostarle a algo. Y ahí el tipo sí, él tiene una capacidad táctica envidiable, que es la capacidad de leer el juego, reaccionar rápido, y como es un tipo que no le tiene miedo al riesgo, cosa que la mayoría de políticos de este país sí le tienen miedo al riesgo, o sea, con un titular de periódico ya tan listos en la lona, ese tipo no. Y él, aunque sepa que el decreto va ahí medio mal, no importa, vamos. Control de daños después, es un estilo más gerencial, más de esos estilos de hombre depredador, agresivo, fuerte, construido y creado en el mundo de la alta gerencia. O sea, los que hemos trabajado, yo trabajé en Coca-Cola, en Pepsi, o has trabajado en Procter, en Lever, vos sabes que a alto nivel tenés que moverte muy agresivo para poder aspirar a la gran zanahoria. La gran zanahoria son los paquetes de compensación y planes de retiro que hay ahí. En este caso, él trae ese chip y lo que hace es un partido, lo que yo llamo la teoría del caos. Todo es caótico. Si usted se da cuenta, todo lo que hace el presidente es caótico. Porque donde se genera caos, los jugadores no juegan, porque andan con una calculadora en la mano. Y si a eso le sumas que tiene un expertise también construido, esa formación de relaciones públicas e influencia envidiable, todo ese pleito que se llevó a 6 a la casa a comerse un tamal, yo me quedo pensando, digo, pero así operaba uno. Cuando uno lo mandaban a un país X como expatriado, usted no podía irse a vivir a cualquier barrio, porque usted tenía que negociar con el dueño del embotellador, que puede ser el dueño del país. Y si usted lo va a invitar a su casa, usted tiene que llevarlo, ¿verdad? Y tener buena cava, y buena cena, y todo lo que eso implica, porque es un negocio de influencia. O sea, las negociaciones, como los partidos de fútbol, se empiezan a ganar antes de sentarse a la mesa. O sea, ¿por qué Jafet Soto es Jafet Soto? Porque siempre empieza a ganar el partido antes fuera de la cancha, con todo lo que empieza a hacer y todo. En estas cosas es igual, uno empieza a ganar la negociación fuera de la mesa, con influencia. La influencia y construyendo esa percepción que yo tengo superioridad, desde todo punto de vista, intelectual, material, de poder, etc. Entonces el tipo el presidente, es súper hábil en esa línea. Entonces si usted combina tipo fuerte, por características ya naturales, que maneja muy bien el caos, porque trae todo un background y un bagaje que le da ese expertise, y con una capacidad de relacionamiento, influencia vía las relaciones públicas y personales o el uno a uno, que es contradictorio, porque un día alguien me decía, pero ¿cómo si huele a garrote todos los días va a ser tan hábil en el relacionamiento? Es que uno tiene esa dualidad, esa capacidad de doblamiento. Una cosa es lo que uno proyecte para la gradería Sol, que la gradería Sol está demandando el hombre fuerte, ¿verdad? Y ahora sí tenemos presidente, ahora sí tenemos un hombre. Vos escuchás en las cantinas de barrio y en las diferentes reuniones esas expresiones, porque había una demanda de mercado por el hombre fuerte, pero en la intimidad, en el uno a uno con diferentes autoridades, es otra persona. Eso se llama gobernar hacia afuera, gobernar hacia adentro, ¿verdad? Hacia afuera yo tengo que dar una cara, una imagen, que es la que el mercado demanda, y es lo que me permite los puntos de popularidad, que es el capital político. El capital político que ha construido el presidente es su popularidad, su aceptación, su valoración positiva por parte del colectivo.
Entonces, a la hora de negociar, cualquier diputado, o cualquier autoridad o cualquier figura política está sentada pensando, si yo lo ataco, debo ir con todo porque este man tiene 70% de aprobación. Y ese juego es perverso porque entonces no te permite generar una estrategia de oposición realmente agresiva y ofensiva, porque no hay un convencimiento de este lado de que si la fortaleza es la popularidad, tengo que atacarla y tengo que irla diezmando para poderlo llevar a mi nivel. Entonces, ese es el juego en el que hemos estado estos 8 meses. 8 meses llevamos, ¿verdad, gobierno? En estos 8 meses es un juego, una combinación de construcción de capital político, construcción de posiciones sólidas, para entonces sí, a partir de ahí, ya logró el oxígeno, los eurobonos, que era un oxígeno que necesitaba, que si yo hubiera sido oposición no se lo firmo, lo llevo hasta el final, porque el tiempo jugaba en contra del gobierno, no en contra de la oposición. Pero de nuevo, la habilidad del presidente para torcer el brazo es espectacular, ¿no? Entonces, en eso hemos estado. En con 10 votos, nada más. O sea, exactamente. Es el hombre orquesta, eso es como el Maradona del Mundial del 86, que se echó, la gente juzga entre Maradona y Messi, es que Maradona tiene una particularidad, él literalmente se echó el equipo al hombro hasta con gol de mano en el 86, es un poco esa característica del jugador 10 que se echa el equipo al hombro, y es el hombre orquesta, o sea, ese es el presidente, y está bien, no sé si sea sostenible, porque eso intelectual y físicamente genera un desgaste, pero por el momento es así. Entonces lo que hemos visto es una construcción de un proyecto que no existía, que ha venido construyéndose alrededor de la figura presidencial, con su imagen, su popularidad, el valor percibido que llamo yo hacia afuera, porque la gente me decía, es que no está haciendo nada, ¿cómo lo van a seguir apoyando? Y yo, es que las cosas no son racionales. Si las cosas fueran racionales, todo esto sería muy sencillo, y no estaríamos aquí hablando, seguro. Eso es tan irracional como pensar, y yo siempre pongo un ejemplo que es típico, ¿por qué el tipo va a la cantina de barrio todos los días a gastar su dinero y sabe que no le alcanza para fin de mes? Es irracional, ¿cierto? Pero sucede. O sea, el tipo está ahí sentado tomándose un trago y falta una caja de leche en la casa. Y no va a cambiar, va a seguir así, entonces se endeuda, pide prestado y pide fiado y haga un camarón por ahí. Es irracional, pero sucede. Estas cosas a veces no tienen explicación. ¿Por qué? Porque es más fuerte, yo le llamo el encandilamiento del hombre fuerte, de que ahora sí se están haciendo las cosas, aunque en esencia no se está haciendo mucho, gatopardismo, llamamos, cambia mucho, pero no cambia nada, pero esa sensación de que por fin está sucediendo algo es suficiente gasolina, por ahora, para el colectivo. ¿Por qué? Porque hay orfandad de liderazgo. Venimos de 3 gobiernos donde era la antítesis del que tenemos ahora. 3 liderazgos bastante light, Laura, Luis Guillermo y Carlos, y que realmente la gente, pues, los 3 salieron con muy mala aprobación respectivamente en su último año de gobierno, y entonces hay una orfandad de liderazgo, hay una demanda por una figura que sea la antítesis de esos 3, y aparece esta, llena ese vacío, ejerce, no solo lo llena, o sea, no solo ganó, siendo presidente, lo ejerce todos los días y a toda hora, y con los simbolismos que ustedes puedan imaginarse, cualquiera. Y entonces allá afuera están diciendo, wow, ahora sí. Ahora la gran pregunta es, ¿será eso sostenible? Y esa es la pregunta de los expertos, la pregunta de los analistas, de la élite pensante. Pero de nuevo, yo he visto 1, 2, 3 años de que no pasa mucho, pero si usted mantiene la expectativa, eso le da gasolina para, no sé, N cantidad de tiempo. Y en eso estamos, Jorge. Yo creo que el presidente ha hecho un excelente trabajo en esa construcción de capital político, en esa construcción de imagen, en capitalizar, entender bien la demanda del mercado, y creo que ya está posicionado de una forma lo suficientemente fuerte como empezar a mostrar su proyecto. ¿Cuál es el proyecto país? Porque la lucha contra la corrupción y todo esto, ir a escarbar lo que hicieron los anteriores para sacárselo en cara y seguir reforzando esta figura que los de antes no y los de ahora sí, el gobierno de la nueva era y todo este relato que tiene, eso no es un proyecto político. No. Eso no es un proyecto país. Eso es comportamiento táctico para seguir posicionándose en el imaginario con valores positivos. Pero no es un proyecto político en sí. Entonces, yo esperaría que este año, ya con esa posición ganada, entendiendo que hay una posición muy light, o por lo menos no se ha mostrado agresiva, ¿cuál es el proyecto político?
que el proyecto político de este país pasa por algo muy complejo, que es entender que el modelo de desarrollo, y que ahora lo hablábamos en la cafetería, se agotó. O sea, el modelo de desarrollo que construyó este país en los últimos 70 años, 50 años, 70, se agotó. El Estado Social de Derecho se agotó, la educación pública está destruida, la seguridad no vale nada, aquí matan gente como matar moscas todos los días, no somos capaces de generar empleo. O sea, tenemos más de 20 años que nos movemos entre el 8 y el 12. Con la pandemia se disparó, pero ahorita estamos en el rango entre 8 y 12. 8 para ser benevolente, la verdad es que es entre el 10 y el 12. O sea, y no, con una informalidad muy alta. con una informalidad altísima, ¿verdad? Porque el sistema, al no ser capaz de crear empleo, la gente tiene que irse a la informalidad. Y no era la informalidad de la consultoría, que no le puede ir bien, la informalidad era vender cosas ahí en la calle, a ver qué sale hoy, ¿verdad? Entonces, donde se ha perdido competitividad. Pero hay mucha gente con hambre ya. Así es, donde hay gente que no hace las tres comidas diarias, donde el quintil 3 está en el jamón del sándwich, que no es ni quintil 1 y 2 para recibir asistencialismo social, y no tiene cierta holgura económica como el 4, que ya anda ahí medio complicado también, o el 5, como para poder llevar una vida digna. Ese es el que cuenta las pesetas, esa es la clase media deteriorada de este país, que ese es el gran problema que estamos teniendo. O sea, como nosotros hemos sido una sociedad muy igualitaria, por decirlo así, no me gusta ese concepto igualitario, pero bueno, para entenderlo, muy igualiticos, decía mi abuelo, el desgaste de esa clase media y el crecimiento, el coeficiente Gini, que nos convierte ahora en el país más desigual de Latinoamérica, compitiendo con los chilenos, que eso ya sí es decir mucho, lo que ha ido generando es una frustración y un enojo y una especie de sensación, llamémosle de cabreo, en esa otrora clase media que ha visto deteriorarse su vida. Yo lo repito en cada programa que voy. Cuando usted vive en la extrema pobreza, o usted es un sujeto del Tugurio X o del barrio X marginal, una crisis más, una crisis menos, una raya más para el tigre. ¿Por qué? Porque ya su hábitat natural es la sobrevivencia, pulsearla, sobrevivir. Pero cuando usted ha tenido un buen vivir, cuando usted en su momento fue gerente X, podía viajar, comprarse un carrito bueno, y usted en los últimos 10 años, póngale, ha visto su vida deteriorada, y usted tiene 50 años y no le dan trabajo, y no le queda más que trabajar de chofer de Uber para sobrevivir. Ese tipo está que mata a alguien. Porque eso le llamamos trampa de la renta media, que se da mucho en sociedades entre 10, 12 mil dólares per cápita para arriba, donde ya no es un tema de la pobreza el problema. El problema es esa clase media deteriorada que poco a poco va cayendo en pobreza. Y la gran pesadilla de un sujeto de esos es de que mañana pueda amanecer, ya no en el quintil 3, en el quintil 2. Es el fenómeno chileno que hace en el estallido social del 19, quemaron hasta el metro. Es eso, es una sociedad que sí, sacó del 40% de la pobreza, lo redujo a 10%, pero toda esa gran masa de clase media no tenía ni una posibilidad de ir para arriba, por la forma en que está estructurado el modelo, y más bien cada día más venía para abajo, totalmente endeudado, porque contrario acá, allá usted prácticamente gasta el 80% de su ingreso en educación, salud, fondo de pensión, y si no tiene casa propia, persínese, porque los alquileres son carísimos. Esto no le queda nada y lo que le sobra es para comer. O sea, para ocio, entretenimiento, para calidad de vida, no le queda nada. Ahí literalmente usted no trabaja para vivir, vive para trabajar. Y eso no es calidad de vida, eso no es sostenible. Llega un momento en que cuando usted como ciudadano ve que la riqueza le pasa por al frente y usted no puede agarrar ni uno, llega un momento en que usted ya no tolera eso. Y si el sistema le ha fallado porque la promesa que la educación era la forma de escalar en la pirámide y salir de ahí falló, y lo que hicieron fue chuparlo y endeudarlo, y usted se gradúa como cualquier profesión y con $1,000, $1,500 de salario y tiene que pagar el 30% en el crédito que usó para estudiar porque creyó en esa promesa de que con eso iba a salir. Usted está listo ahí para que nada más... Y en el habitación, y en el... Exactamente. En el apartamento. Exactamente. Entonces ahí no queda nada. Ahí no queda nada.